¿Qué tal, amigos televidentes? ¿Cómo están ustedes? Los saludo en esta emisión número 11 de En mi curul, y en la cual en esta ocasión me encuentro solo. Ya vendrán algunos cambios en mi curul que ya con tiempo les estaré platicando, pero por el momento hoy me encuentro solo y quiero saludarlos y darles las gracias por los comentarios que hemos recibido con motivo de las últimas dos entrevistas. La de Gerardo Fernández Noroña, político de izquierda, reconocido político mexicano y líder de opinión, quien precisamente el pasado miércoles en el informe de gobierno estuvo vociferando en contra de lo que acontecía dentro del Palacio Nacional. Y algo muy loable y algo que es permitido, porque el señor tuvo la razón, ya platicaremos de ello. Y la segunda entrevista, la de hace una semana, con el conductor de televisión, Pedro Sola. Para muchos fue una sorpresa, la verdad, el conocer al Pedro Sola que no cuenta chismes de espectáculos y que él mismo en la entrevista lo platica, sino que nos habló de economía, de política, de cultura. Un tema que tocó y que es parte del programa de hoy es el de los inmigrantes que están llegando de Siria a Europa. Y que por ahí hay una notificación de algunos mexicanos que quieren que México le abra la puerta a más de 10,000 sirios como asilados políticos. Ya será otro tema que trataremos hoy. Pues bien, ha sido una semana difícil para México. Ha sido una semana difícil para el mundo. Ha sido una semana de informe, ha sido una semana de recordar devaluaciones. El pasado lunes 31 de agosto recordábamos la devaluación aquella previa del licenciado Luis Echeverría cuando era presidente de México, que el 31 de agosto de 1976 le abría la puerta a la devaluación. Y al decir abrir la puerta es que se registraba la primera, que no sucedía desde 1964. Desde 1976 a la fecha, el peso se ha ido devaluando. Estamos rebasando ya la barrera de los 17, estamos llegando casi a la mayoría de edad en el tipo de cambio. Y pues podemos ver que la historia no se equivoca, que la historia, todo lo que nos plantea es por algo. Se vivieron 70 años de gobierno priista, en ellos sucedieron infinidad de situaciones, no solamente económicas, financieras, sino políticas, sociales. Ahora, en este sexenio actual, muchas de ellas se están repitiendo, si no es que la mayoría. Y no es que queramos defender los gobiernos del 2000 al 2012, no. Pero si ustedes se dan cuenta, fueron más o menos 12 años de estabilidad económica, de estabilidad social, que aunque le atacan mucho a Felipe Calderón, los muertos del sexenio pasado, entendamos que ahí esos arreglos o contubernios que había entre los gobiernos y los cárteles era muy importante. Algo que hasta donde se sabe, estos dos gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón no se prestaron. Pero bien, el informe inicia con una nota que ya todo el mundo esperábamos, y que eran los cambios en el gabinete. Y la pregunta es, ¿cuáles cambios hubo en el gabinete? Solamente fueron enroques, como un juego de damas, como un juego de ajedrez, en el que en vez de ser peón, ahora es alfil. En lugar de ser alfil, te vas como caballo. Ah, no, eres ahora torre, que me cubre las espaldas. Pero el rey y la reina siguen intocables. ¿Y a quiénes me refiero? A los secretarios más importantes. ¿Quiénes son? Gobernación y Hacienda. Dos consentidos del actual gobierno, del actual jefe del Ejecutivo, y que fueron los únicos que no tuvieron un cambio en su posición. El mismo Nuño, que venía de asesor de la presidencia, queda ahora como secretario de Educación. Y algo que voy a comentar personal, me agradó que el tipo no llegó con esa formalidad de saco y corbata, camisa cerradita, a la nominación de nuevas posiciones, ni a la toma de la secretaría, sino llegó, sí, de saco y corbata, pero se veía más ligero, más desaliñado en ese término, no porque lo estuviera, pero más light. Un muchacho joven, un muchacho que puede tener mucho por adelante, pero que fue el único de los tres consentidos que tuvo un cambio, pues de ser asesor a secretario. Pero Rosario Robles de una secretaría a otra, la señora Ruiz de una secretaría a otra, y así. Viene la pregunta, y esta pregunta se le hizo a Adela Micha en una entrevista que le hizo a Enrique Peña Nieto el pasado jueves después de su informe. ¿Son cambios realmente sustanciales que puedan beneficiar al gobierno? ¿En quiénes recaen las responsabilidades de esos cambios? Decía Enrique Peña, no, es que solamente mi responsabilidad, y si estos se han generado es para estabilizar al país, la economía, las posiciones, y que realmente los objetivos que yo me tracé en el 2012 se pudieran llevar a cabo. Y viene la pregunta, ¿en aquel entonces no lo sabían? Cuando nombra a sus secretarios de Estado en el 2012, ¿no sabía quién era el adecuado para el cargo? Así como Chong y Videgaray siguen firmes en sus puestos. Rosario Robles,
Meade, la misma Ruiz, no eran personas adecuadas a su puesto. Emilio Choifet, quien ahora se queda sin cargo. Viene la pregunta y esa la hago yo. Cuando yo voy a nombrar a alguien para una posición, se cree que lo conozco, sobre todo una responsabilidad tan grande como es una secretaría y una persona que va a ser mi equipo de apoyo, mi equipo de trabajo. No sabía el señor quién era la persona adecuada para el cargo, que después de 3 años, al ver que las cosas no funcionan, no lo quita, sino lo cambia de posición nada más. Es como decir que un defensa no funciona como defensa y se va a ir de medio o se va a ir de extremo. Pero tal vez el resultado sea el mismo porque no se tiene la capacidad o la preparación para ese cargo. Yo lo dejo ahí con ustedes, pero creo que los cambios en el gabinete se esperaban de otra manera. No el enroque de piezas, sino realmente un cambio sustancial de caras, de gente, de personas preparadas, de profesionistas. Pues bien, con estos enroques viene el famosísimo 1 de septiembre y por la tarde-noche el secretario de Gobernación va a entregar el informe a la Cámara de Diputados. Se lo recibe Jesús Zambrano, actual líder de la Cámara y perredista de origen. Un ex guerrillero, ya años atrás, que ahora se convierte, de la Liga 23 de septiembre, que ahora se convierte en líder de la Cámara de Diputados. Recibe, a nombre de los diputados de la 63ª legislatura, el tercer informe de Enrique Peña Nieto. ¿Para qué hacer la fiesta del presidente un día después? Y perdón, licenciado Peña, yo preguntaría, usted habló en su informe de austeridad que el gobierno se va a apretar el cinturón, no el pueblo. ¿Y no hubiese salido más barato hacer el informe, como tradicionalmente se hacía, en el Palacio Legislativo, con la infraestructura que existe, y no crear un foro alterno en los patios de Palacio Nacional, para decir lo mismo que pudo haber dicho? Entiendo que los tiempos han cambiado, que ahora los diputados no respetan, que ahora los diputados se quejan, gritan, pelean, insultan, agreden. Pero creo que si se legislara sobre una normatividad sobre ello, se podía volver, no al día del presidente, no, pero todo ese teatro que se forma un día después, de años atrás a la fecha, se evite, porque no me digan que no es un costo para la nación. Quienes vimos la transmisión por televisión nos pudimos dar cuenta que es un escenario magno para un evento en el que hay un escenario llamado Palacio Legislativo y que la Constitución dice, el presidente de la República hará del conocimiento de la ciudadanía el Estado que guarda la administración del Estado, digámoslo así, el día 1 de septiembre, no el día 2. Ok, cumplió con entregar, aquí está el fajo de hojas con el informe. ¿A qué viene dar un mensaje alterno a este hecho un día después? Con los costos y perjuicios que genera para la ciudadanía. Ese día se cerró gran parte de la Plaza de la Constitución, porque el señor y sus invitados iban a estar en Palacio Nacional. Y esto lo pregunto porque ejemplos son de las cosas que escuchemos que le dijo Gerardo Fernández Noroña ese día al presidente. Falso que el informe a la Nación se dé en la sede del Ejecutivo. El informe a la Nación se da en el Poder Legislativo el 1 de septiembre, ignorantes. No está diciendo ninguna mentira. El informe, de acuerdo a la Constitución, dice que es el 1 de septiembre en el Palacio Legislativo o en la Cámara de Diputados, en la sede de la Cámara de Diputados. Pues bien, esa es la primera, para mí, aberración que tuvo ese acto. El segundo, invitados infinidad de políticos, diplomáticos, acreditados, líderes religiosos, de medios de comunicación, deportistas, artistas, gente de la cultura, etcétera. Y el famoso chorinforme, y le llamo chorinforme porque a la vez de que fue un chorizo, sin principio ni fin, es un choro. A final de cuentas, el informe es un choro en el que creo que quienes lo escuchamos, lo único que podríamos rescatar son dos cosas y que fueron muy importantes. La primera fue que para 2016, de acuerdo a lo comunicado por el licenciado Peña, no se van a incrementar los impuestos. Esto quiere decir que 2016 va a seguir como hasta ahora en cuestión fiscal hacia los contribuyentes. Y yo preguntaría, ¿y cómo va a suplir
la situación económica que se está viviendo. El petróleo sigue bajando, el peso sigue decayendo frente al dólar. La economía, aunque él diga que internamente está estable, a diario nos damos cuenta que los precios suben, que el dinero no alcanza. Entonces yo le preguntaría al licenciado Peña, si no van a subir los impuestos en 2016, ¿con qué va a suplir ese ingreso que le va a faltar al gobierno? Usted hablaba de austeridad a todo lo que es el aparato del gobierno. ¿Eso es cierto? Si fuera así, creo yo en lo particular, empezaríamos por disminuir sueldos, pensiones a los expresidentes, gastos superfluos del INE, de los institutos locales electorales locales, en autos, viajes, servicios de telefonía celular, secretarias, asesores y toda una serie de cosas. Amén de que en esta semana escuchábamos que cada partido político durante 2012-2014 recibió una de prebendas oficiales con las cuales hizo gastos que, la verdad, pregunta uno, hubo un partido, no recuerdo cuál ahorita, compró una lavadora. ¿Para qué? Una lavadora de 45,000 pesos cuando creo que una lavadora en el mercado normal no cuesta arriba en una tienda de departamental de 6,000 pesos, dependiendo de sus características. 45,000 pesos. En planchas, licuadoras y demás, debo de suponer que fueron para los regalos del 10 de mayo, a quienes iban a votar por ellos, a los regalos que se dan para jalar adeptos. Pero creo que habría muchos renglones de los cuales se podría apretar el cinturón, sí, el gobierno, y no afectando al pueblo, porque aquí no van a subir los impuestos. ¿Qué va a subir? Y fíjense que hay algo curioso, la diputada, la líder de Morena, el día primero de septiembre sorprendió a todos, cuando mandó la primera iniciativa de ley a Jesús Zambrano. No, que se bajen los sueldos, las pensiones, las prebendas que hay hacia muchos funcionarios públicos, la pensión a los expresidentes, y la pregunta la respondió el presidente, que iban a aumentar también, decía la líder de Morena, el IVA en alimentos y medicinas. Y nada tonto el Poder Ejecutivo, al día siguiente en el informe lo aclaraba, no va a haber impuesto a alimentos y medicina, como tampoco va a haber incremento a los impuestos durante 2016. ¿Qué opinas, amigo telecibervidente? ¿Será real? ¿Podremos decir los mexicanos que por primera vez en un cambio de año civil no vamos a tener incremento de impuestos? Lo pregunto porque yo no lo creo. A lo mejor no me suben los impuestos, pero sí los derechos, sí las contribuciones, sí las multas. ¿Cómo lo ves? Esa es una que a mí me llamó mucho la atención y hasta en las redes sociales la hice saber. La otra fue los bonos educativos que se van a emitir en la Bolsa Mexicana de Valores para mejorar el nivel educativo del país. A ver, explicado con peras y manzanas, licenciado Nuño, ¿nos podría explicar qué significa esto? ¿Cuál es la finalidad? Buscar que el dinero genere intereses y con ello poder cubrir las necesidades básicas educativas del país, que precisamente como lo explicaba Gerardo Fernández Noroña hace 15 días, leyó una nota que recibió sobre cómo se encuentran las escuelas. ¿Van a resolver esas carencias? Salones sin piso, sin techo, sin pizarrón, sin bancas, llenos de basura, de agua de drenaje, sin seguridad, sin salubridad, sin tecnología básica. ¿Para eso se van a generar estos bonos? ¿O va a ser para que los líderes puedan ganar más y puedan obtener mayores beneficios? Algo que también llama la atención. Habló el presidente que ahora sí se van a aplicar las reformas, que la reforma educativa va a llegar a todo el país, que la reforma energética está funcionando, pero si ustedes ven, a muchos de los beneficiados en esta primera licitación de la expropiación petrolera y del manejo del hidrocarburo, pues fueron empresas de muy allegados al gobierno. Vean ustedes las notas, investiguen, y muchos de los beneficiados son familiares de funcionarios actuales del gobierno federal. Entonces, ahí están los beneficios de una reforma energética. Viene la reforma de telecomunicaciones. Sí, no podemos negar los beneficios que hemos obtenido en telefonía local como en celular. Han sido varios. Pero también las compañías telefónicas han creado sus, ¿cómo podríamos llamarles?
sus candados para que esto pueda suceder. Condicionan un servicio a otro. Y mientras tú lo investigas, como se dice vulgarmente, ya te la dejaron ir. Sí, ya no existe la LADA. Ya podemos hablar de un estado a otro como si fuera una llamada local. La telefonía celular funciona de la misma manera. De la telefonía local podemos hablar de la telefonía celular sin costo adicional. Pero ¿en dónde ha cambiado esto? ¿En que la calidad del servicio ha bajado? ¿La calidad de la atención es pésima? Y entonces, una por otra, o cómo lo podemos... Estamos en un periodo de transición, así lo justificarían. Salud. Un tema interesante. Últimamente nos hemos enterado de una serie de irregularidades que han sucedido principalmente en el IMSS. Hace unos programas hablábamos de que se dice que se van a privatizar los servicios de salud. Yo me pregunto, y hay mucha gente que dice, no, es que el IMSS está bien, el ISSSTE. Sí, no lo vamos a negar, tal vez muchas personas que han recibido beneficios, pues no lo niegan. Pero es como la educativa, los beneficios son laborales o son en beneficio de los educados, los educandos o los educadores, como aquí los pacientes o los médicos. O es para beneficiar a ciertos sectores industriales, farmacéuticos, o cómo está el asunto. Cada vez está peor la situación en el ISSSTE. En el IMSS. Acabamos de ver precisamente el sábado pasado, entre viernes y sábado pasado, ayer, al tipo que se estaba bañando dentro de una cocina del IMSS en Puebla, dentro de un perol de comida. Como hemos visto otra serie de irregularidades, los niños que murieron por negligencia médica en el IMSS. Entonces, ¿los beneficios de salud dónde van a estar? Ok, no se va a privatizar el ISSSTE y el IMSS, el ISEMIN, el otro, no se van a privatizar. Pero ¿cuáles esas reformas de salud van a beneficiarnos, nos van a dejar algo, nos van a dar algo? Bueno, ese es otro tema del informe. Y curiosamente una manera de cerrar el informe llamó la atención de propios y extraños, y creo que del menos indicado, porque yo creo que ni se enteró. Dijo el presidente que en 3 años no se le va a dar paso al populismo, como tampoco se le va a dar paso a propuestas que solamente generan falsedades, generan mentiras, y que no van a beneficiar al país, al contrario, lo van a retroceder. Inmediatamente los especialistas en política pensaron en una persona, Andrés Manuel López Obrador. Y en la entrevista que le hizo Adela Micha a Enrique Peña, le hizo la pregunta abierta. Y Peña Nieto dijo, no lleva ninguna dedicatoria, no va para nadie. Estamos hablando del populismo que en todos lados se maneja, que en todos lados existe. Y creo que quienes nos gusta la política, más o menos nos metemos a estos rollos, sí llevaba dedicatoria. Sí llevaba una clara alusión a alguien. ¿Ya qué viene todo esto? Que Morena, como lo hemos visto en el proceso electoral de junio pasado, precisamente hace prácticamente julio, agosto, 3 meses, ya 3 meses de las elecciones, qué rápido, obtuvo mucha presencia. Y prácticamente no fue por quienes fueron candidatos o estaban al frente de Morena, sino por su líder máximo, que es López Obrador. Mucha gente siguió por ello, mucha gente no siguió a Morena como Morena, sino a Morena como Andrés Manuel. En la misma publicidad y propaganda decía, Morena es Andrés Manuel. Entonces, dice Peña Nieto que no se refirió a Andrés Manuel López Obrador en ese último mensaje. Escuchemos cómo lo dijo. Me refiero al riesgo de creer que la intolerancia, la demagogia o el populismo son verdaderas soluciones. ¿Quién ha sido el político que más populismo ha utilizado? Andrés Manuel, queramos o no. Bien, en lo que se refiere al informe hay esto. Ahora vamos a ver la famosa glosa. ¿Qué nos deja? ¿Qué nos genera? Vamos a ver desfilar ante diputados y senadores a todos los secretarios de Estado, a todos los funcionarios, procuradores y demás, que van a dar cauce a lo escrito en el informe. Pero lo expresado en el chorinforme, pues creo que a nadie nos convenció. Y que en vez de ser del día 1, lo vivimos el día 2, el mismo tiempo de televisión de 10:30 o de 10:30, a 11 de la mañana hasta 2 de la tarde, que era como sucedía hace años el día 1. Pero bueno, esta es una pequeña plática sobre lo de el informe. ¿Por qué? Porque hay muchos temas en la mesa. La nueva legislatura tomó posesión. La nueva legislatura ya está en funciones.
Y como comentábamos, Morena sorprendió con su primera iniciativa. Los demás partidos creo que se están acomodando, están viendo qué comisiones toman, a ver qué vamos a hacer, a ver cuánto nos va a tocar el 15 de septiembre cobrar en nuestra primera quincena, no sé. Pero, ¿qué nos depara esta nueva legislatura? Cuando lo único que sucedió es que entre caras nuevas, la mayoría son caras viejas. Caras que vienen de una curul para ponerse en otra curul, que vienen de una dependencia para ponerse en su curul, que vienen de una secretaría para ocupar una curul, diputados que no pudieron tomar el cargo porque están siendo investigados judicialmente, penalmente, por nexos con el narco, por nexos con una serie de situaciones. Pero la legislatura, y el primer día ya hubo falta, ya hubo diputados que no se presentaron independientemente de estos que estoy comentando. ¿Qué nos depara esta nueva legislatura? Yo en lo particular pienso, y el líder de la bancada del Verde lo dijo, apoyar las políticas y reformas del presidente. Si con el PRI y Verde tenemos mayoría en la Cámara, ¿qué se nos espera en estos 3 años? Decía Peña Nieto que no tenemos que ser populistas, que no tenemos que adelantar los tiempos. Pues yo creo que sí, porque así como ya muchos se manifestaron por su interés a querer buscar la candidatura en su partido para el Ejecutivo 2018, deberíamos de pensar que antes de esas cosas debemos de resolver otras más graves y que no son como las informó el presidente. Sigue la carencia en el país. Ahorita con estos tiempos de agua, ¿cuántas comunidades se han visto afectadas? ¿Cuántos pueblos? ¿Cuántas ciudades? ¿Cuántas poblaciones? Y parte es culpa del gobierno y parte es culpa de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque no se ha creado la infraestructura. Ok, en los mensajes spot que mandó el Ejecutivo con motivo de su informe, se habla que se inauguró un hospital en Durango, que se inauguró la terminal ferroviaria en Durango, que se un hospital allá, que se una carretera allá, que se etcétera. Pero ¿hasta dónde esa infraestructura fue del gobierno actual o ya se venía generando de tiempo atrás? Se habla del aeropuerto, estábamos viendo algunas notas extraoficiales donde en la ciudad, en las poblaciones donde se piensa crear el nuevo aeropuerto, ha habido agresión contra los pobladores originales, contra las gentes que viven ahí y que ahora les están expropiando, por no decir robando, sus terrenos, sus casas, para poder construir el nuevo aeropuerto. Algo que la pregunta sigue siendo, ¿es necesario en las condiciones actuales? ¿No habría que resolver sobre todo el problema económico y de seguridad en el país antes de pensar en un aeropuerto? Bueno, es una pregunta que dejo al aire. Bien, hay un meme que llamó mucho la atención, que fue interesante, ¿no? El de varios diputados ya en su nueva curul, pero el de la señora Carmen Salinas, tomándose sus selfies en su curul. Bueno, cualquiera tal vez lo hubiésemos hecho porque es la novedad. Nunca había estado sentado en un lugar de esos ya como ya investido de diputado. Pero que en plena sesión del día primero se quedara dormida. Señora, ¿así piensa legislar? Y este es un caso, nos vamos a ir enterando de varios más. Así dormida piensa enterarse de lo que está sucediendo y de lo que hay que hacer. O sea, lo pregunto, porque está divertido, ¿sí o no? Pues bien, otro de los temas que se ha generado esta semana, y es a nivel capital. Bueno, y esto coincide. Primero vamos a lo de miércoles y jueves y luego a lo del viernes. La capital se vio afectada por un diluvio. Tanto miércoles como jueves, el cielo se desquitó con la capital. Tuvimos encharcamientos, inundaciones, granizadas, caídas de árbol, de espectaculares. Obviamente, como ciudadanos, gritaron y vociferaron, es que el gobierno no arregla, es que el gobierno no pone, es que el gobierno no trabaja. Y yo te preguntaría a ti, amigo telecibervidente que andas en la calle, ¿cuántas veces has tirado basura en la calle? Una colilla, un chicle o cualquier otra cosa que traigas en la mano, porque te estorba, al suelo, porque no encuentras un bote de basura. Veamos esta escena del cruce de San Antonio y Periférico, donde el problema no fue el agua, sino la cantidad de basura que salió a relucir con la inundación. ¿Es culpa del gobierno la basura? Hay infinidad de campañas de que, y desde hace años, recordemos, ponga la basura en su lugar. Hay infinidad de campañas. ¿Por qué la seguimos tirando? Por incultos, por impreparados, por irrespetuosos, por nacos, como se dice vulgarmente. No es posible, y me ha tocado ver
Y estoy tratando de conseguir esos videos porque yo los grabé, pero alguna vez los descargué, de gente tirando la basura, aventando la colilla por la ventanilla del carro, la bolsa de papel, porque en su carro se ve mal. ¿Y cómo va a dejar la colilla si va a apestar el carro? Ahí en la cigarrera, en el cenicero de los carros. Y luego nos quejamos de lo que sucedió estos 2 días en la capital. Una cosa es que por causa de las ondas naturales, a causa del Niño, como le llaman, tengamos estos fuertes aguaceros que van a seguir sucediendo en la capital. Y otra cosa es que le echemos la culpa al gobierno porque su infraestructura es mala. Sí, tal vez sea carente, pero no es deficiente. No es la primera vez que la capital se inunda. Y cada vez que la capital se inunda o se encharca, vemos que las atarjeas, que las coladeras y que todo lugar por donde pueda haber un desagüe está lleno de basura, está lleno de porquería. Y eso eres tú, ciudadano, que me estás viendo. Y el que no me estás viendo también. Y sobre todo son más ellos, porque a la gente que no le interesa compenetrarse en los problemas de su ciudad, es la que es más puerca en su ciudad, la que no le interesa nada. Y se los digo, yo lo he visto y creo que la mayoría lo hemos visto, que van comiéndose un pancito de esos de bolsa y tiran a la calle. Que vienen con su cigarro y lo tiran. El chicle lo tiran. Hasta una cajetilla de cigarros, sacan el último cigarro, arrugan y la tiran. Y no le atinaron al bote coincidentemente. Pero bueno, el gobierno no tiene la culpa, tiene muchas deficiencias. Y en la capital, precisamente, ahorita vamos a ver el efecto Morena en la capital. Tanto en delegaciones como en Asamblea Legislativa, vamos a ver el efecto Morena. Vamos a ver si, como roncan, dicen, vamos a ver si es cierto que van a gobernar para los ciudadanos y que la izquierda es el camino a seguir hacia el 2018. Bien, lo dejo en tus manos esto de la basura. Otro de los temas que tengo aquí, son muchos, esta semana fue muy agitada. Hubo una nota a nivel internacional que conmovió a todos. La escena del pequeño en una playa de Turquía. Un niño sirio que junto con su familia, y que resulta que ya son 3 o 4 niños, esta fue la que más se conoció. Podemos ver la imagen que le dio la vuelta al mundo. Que por querer escapar sus padres de la problemática que existe en Siria, perdió la vida. Un angelito que ni siquiera sabía de lo que estaba pasando, pero que sus padres lo llevaron en esta aventura, que bueno, terminó como ya sabemos. Y este problema de los inmigrantes, ustedes saben que se genera en todos lados. Aquí en México tenemos la parte de Centroamérica, donde hondureños, costarricenses, por cierto, amigos, no es hablar más de ustedes, porque nosotros estamos en la misma posición hacia los Estados Unidos. Los cubanos hacia Estados Unidos, aunque ahora puede bajar mucho por la apertura que hay entre Estados Unidos y Cuba, han generado una serie de problemas en Europa, que bueno, son de esos cuestionamientos que uno se hace. ¿Por qué se está dando esto? Realmente, ¿cuál es la situación en Siria principalmente, que está llevando a su población a salir del país, a huir? Pedro Sola lo comentaba la semana pasada, la situación tan difícil que se está viviendo en Europa. ¿Cómo es posible que países tan pequeños puedan dar cabida a tanta gente que no sabes cómo vienen, a qué vienen, y en un momento dado, qué beneficio le pueden dar a tu país? Me enteré que el Real Madrid va a donar no sé qué cantidad de euros para refugiados que están llegando a España, y que otras comunidades de varios países europeos están aportando, que el mismo un alto ejecutivo, un alto ejecutivo empresario millonariazo creo que en Grecia o algo así, compra una isla para estos refugiados. ¿Y por qué toco este tema? Porque en estos días supimos que varios funcionarios mexicanos de las ONG famosas andan promoviendo en redes sociales desde el 1 de septiembre el recabar firmas para que el gobierno mexicano traiga 10,000 refugiados a México. Que el gobierno le abra las puertas del país a estas personas para que encuentren un lugar de residencia. Lo cual ha generado una serie de molestia, porque es la verdad, de muchos mexicanos. Una serie de indignación, porque ¿cómo se les ocurre que México pueda dar albergue
a 10,000 refugiados sirios o de donde vengan, cuando aquí no se atienden las más mínimas carencias de los mexicanos? ¿Dónde vas a colocar a estos 10,000 inmigrantes cuando en México no hay cabida para los mexicanos mismos en el trabajo, en los campos, en las industrias, en las fábricas, en las empresas? ¿Cómo le vas a dar de comer a estos refugiados cuando muchos mexicanos no comen ni siquiera una vez al día? Entonces viene esa pregunta: ¿podremos recibir a 10,000 refugiados? Veamos estas escenas de lo que está pasando en Europa. Pues ustedes digan. Ahora, otra más. Se les da asilo. La falta de trabajo, la falta de comida, la falta de techo, que ni siquiera los mexicanos tenemos, ¿a dónde los llevará? Y no es que me esté cerrando ni que sea cruel y de que no sienta por mis hermanos sirios, no, es una realidad. No puedes traer de un país en problemas a ciudadanos que van a ocupar un país con mayores problemas, porque aquí el narcotráfico, la inseguridad, la economía, la falta de trabajo y demás es peor que yo creo en esos países. Pero aquí estamos los mexicanos, que es la gran diferencia. Y me refiero, pues, por otro comentario que voy a hacer antes de terminar el programa. ¿Podremos darle asilo a 10,000 extranjeros sin que nos veamos afectados los mexicanos? Considerando que los mexicanos no tenemos mucho de lo que ellos vendrían a buscar de aceptar esa invitación. ¿Tú qué opinas, amigo telecibervidente? Y quiero cerrar el programa con una nota que también esta semana sacudió a la opinión pública, no solamente de Centroamérica, sino del mundo entero y principalmente a México como vecino de Guatemala. El presidente se vio en la necesidad de renunciar porque el pueblo se lo pidió. Así de sencillo. El pueblo se unió, el pueblo lo pidió y el presidente lo tuvo que hacer. ¿Y por qué tuvo tanta relevancia a nivel, pues no es tanto internacional, porque en otros países se ha dado el caso que el pueblo se una para lograr la renuncia de su presidente, sino creo que particularmente para nosotros los mexicanos? Desde antes de las elecciones de 2012 hasta la fecha, no hay día que no veamos en redes sociales, que no veamos grupos que piden que el presidente de México tenga que renunciar. Ya le dimos cabida a este tema en algún Quiero mi curul. El día que estuvimos con Gerardo Fernández Noroña se tocó el tema. Pero ¿qué sigue pasando? ¿Qué está sucediendo en México? ¿Qué pasa con los mexicanos que ni siquiera nos unimos para otras cosas? Yo lo veo muy difícil y precisamente los memes, veamos estos que están saliendo en redes sociales y que se dieron este fin de semana, donde comparan a los mexicanos con el producto de la gallina, donde dicen que los mexicanos no tenemos producto de gallina, que los mismos guatemaltecos dijeron, ya nos tocó a nosotros, ustedes mexicanos, ¿cuándo? Y que ahora precisamente ahorita que hablaba del caso de los refugiados de Siria, ¿cómo traer a un habitante de un país malo a uno peor como es México? ¿Por qué? Porque México ya no es Guatemala, es México peor, Guatepeor, como le dirían por ahí. Es un caso muy particular, será juzgado el próximo martes el expresidente de Guatemala. Precisamente hoy hubo elecciones en Guatemala, pero curiosamente los candidatos parece ser que no son iguales o mejores que el señor renunciado. Parece que un familiar de él está dentro de los candidatos, que el otro es un empresario que no tiene presencia, pero bueno, ese ya es problema de Guatemala. El hecho importante aquí, el meollo del asunto es, allá se hicieron renunciar al presidente. Y aquí, ¿qué creen? Él viene, yo creo que todo el mundo estuvo clavado a la televisión porque era el debut del Tuca. Pasado mañana van a estar en la presentación de México-Argentina. Eso es lo que interesa. Hoy es domingo, no sé si termine telenovela, pero eso es lo que nos interesa, es lo que nos preocupa. Amigo telecibervidente, no quiero hacer más largo este programa. Muchas gracias por tu atención, gracias por tus comentarios de los programas anteriores, espero que te agrade y puedas participar y opinar. Nos vemos el próximo domingo. Quiero hacer una mención. Se ha invitado a varios líderes de opinión, unos por agenda, otros por ojetes, no han venido.
Así literal. No voy a dar los nombres porque si confirman, bueno, ya no los quemé. Pero unos por agenda que la tienen apretada porque están interesados en venir como Gerardo y Pedro. Y otros por ojetes, no han venido. Y gracias a los que nos han apoyado, a los que tienen comentarios positivos en nuestro programa, así como a aquellos, Carlitos, que te expresaste tan denigrantemente de nosotros. Muchas gracias, buenas noches y adiós.